tardes a todos y a todas por acompañarnos en este segundo conversatorio de un ciclo que hemos denominado a 25 años de la institucionalidad ambiental, una revisión necesaria. En este conversatorio vamos a hablar sobre el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de la reactivación sostenible, generando una discusión que estimamos que es del todo necesaria de poder analizar este importante instrumento de política pública que tiene en el país, que ha sido sometido a discusión, a algunas modificaciones, a comisiones presidenciales, y probablemente es nuestro interés poder llegar a tener mejores y mayores niveles de consenso en las modificaciones que se le debe hacer. Por eso, como País Circular y como Elías Abogados, les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos, y queremos presentar al subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, que agradecemos su presencia, a don Claudio Sivach, presidente ejecutivo de Generadora de Chile, y a don Jaime Solari, presidente de SGA Consultores. Moderará este conversatorio Paula Elías. Paula es socia principal del estudio jurídico Elías, y te ofrezco la palabra, Paula. Muchas gracias, Pablo. Muy bienvenido a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Paula Elías, soy socia fundadora de Elías Abogados, y para nosotros es realmente un agrado poder contar hoy con la presencia de todos ustedes, con esta concurrencia virtual de todos ustedes. La verdad que estamos muy contentos con la creación de este ciclo y del feedback que hemos recibido de parte de todos ustedes. No pensamos ni para el primer conversatorio ni para este segundo que tendríamos este nivel de concurrencia, lo que de alguna manera nos llena de orgullo, tengo que decirlo, y nos demuestra que vamos por el camino correcto en lo que se refiere al planteamiento de los temas de interés. ¿Cuál es nuestra principal motivación? Bueno, son los 25 años de la publicación de la Ley 19.300 y a 10 años de la institucionalidad ambiental, que se generen estos espacios de reflexión y análisis de nuestra institucionalidad, y que ésta sea tratada por sus protagonistas, por los principales protagonistas del mundo ambiental. Que esto nos permite ir identificando en el corto, mediano y largo plazo espacios de mejora que nos lleven a enfrentar la próxima década con los ajustes adecuados que se requieran. En nuestro primer conversatorio analizamos el sistema contencioso administrativo ambiental, con especial énfasis en la relación institucional entre la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales ambientales. En dicha oportunidad contamos con la valiosa participación del señor Cristian del Piano, presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de don Luis Cordero, jefe técnico de la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010, de don Cristian Franz, ex superintendente del Medio Ambiente, y de doña Susana Figueroa, ex seremi del Medio Ambiente de la región de Aysén. Y dicho conversatorio estuvo moderado por nuestro querido abogado jefe del área de Medio Ambiente, Jorge Andrés Katz. Hoy abordamos la materia quizás más sensible de este ciclo, por cuanto impacta directamente en la calidad de vida de las personas, nuestro entorno y territorio, y decididamente en la economía del país. Hablamos del sistema de evaluación de impacto ambiental y la institución que lo administra, el Servicio de Evaluación Ambiental. Quisiera destacar el trabajo que lideró el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y cofundador de País Circular, a la cabeza de la Comisión Revisora Presidencial del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el año 2016, cuyas conclusiones debiesen constituir un material obligado para las futuras modificaciones que se quieran introducir al instrumento, tanto a nivel legal como reglamentario. Por último, quiero agradecer a País Circular por animarse a acompañarnos en esta iniciativa, y bueno, quiero saludar especialmente a nuestros invitados de hoy, el señor Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente, el señor Jaime Solari, presidente ejecutivo de SGA, y el señor Claudio Sivach, presidente ejecutivo de Generadores de Chile. Antes de darle la palabra a cada uno de ellos, me gustaría contarles un poco quiénes son nuestros expositores. Javier es abogado de la Universidad Andrés Bello, es magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actual subsecretario del Medio Ambiente. Tiene una amplia experiencia en Derecho Administrativo y Ambiental,
Fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos. Anteriormente fue también jefe jurídico del Ministerio del Interior en la región de Aysén. En cuanto a don Jaime Solari, él es ingeniero civil, con especialidad en minas, metalurgia extractiva de la Universidad de Chile. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental y evaluación ambiental estratégica. Ha sido consultor de empresas, instituciones públicas y privadas y diversos organismos. Participó en la elaboración de leyes y normas ambientales tanto en Chile como en Bolivia. Académico en prestigiosas universidades del extranjero. Fue jefe de la Unidad Ambiental del Ministerio de Minería de Chile. Ha dirigido más de 150 evaluaciones de impacto ambiental y hasta hace poco fue el gerente general de SGA, cargo que dejó para ocupar el que detenta hoy de presidente ejecutivo de dicha empresa. En cuanto a Claudio Siva, él es presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en ingeniería de Stanford University. Se ha desempeñado en el sector público, privado, académico y la sociedad civil en los ámbitos de la gestión pública y modernización del Estado, educación escolar, pobreza, asociación pública, privada, infraestructura y energía. Cofundador de Enseña Chile y de Elige Educar, además de la empresa B, Próxima Servicios, y de la desarrolladora de proyectos de infraestructura Nueva Vía. Es además consejero de SOFOFA, embajador de Hay Mujeres y miembro de los consejos asesores de la Escuela de Gobierno UC, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres y del Consejo Asesor Presidencial para la COP25. Fue jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio de la Presidencia, fue asesor del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y fue director nacional de Un Techo para Chile. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al subsecretario de Medio Ambiente, don Javier Naranjo. Javier, entre 8 y 10 minutos, yo te voy a ir avisando. Gracias, Paula. Sí, de todas maneras, pero déjame partir saludando al equipo de País Circular y a los abogados, por cierto, especialmente a ti, Paula, por esa pomposa presentación. Muchas gracias. Y agradecer a todos, bueno, también saludar a Jaime, a Claudio por compartir este panel, a las palabras también de inicio del ex ministro de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, gran ministro. Y un poco en estos 8 o 10 minutos, para tratar de hacerlo directo al grano y poder tener algo dinámico, déjame partir diciendo lo siguiente. Soy un defensor del CIA. Yo creo que ha estado muy vilipendiado y eso obedece a distintas razones que voy a tratar de abordar en la conversación que estamos teniendo. Lo que no quiere decir que es perfecto, evidentemente, pero en general yo soy un defensor del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta presentación, ¿cierto?, se denomina 25 años de institucionalidad ambiental, una necesaria revisión. Y entonces, lo primero que deberíamos hacer es revisar por qué estamos hoy donde estamos en lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y muy brevemente, ustedes recordarán que en el año 94, ¿cierto?, se dictó la ley 19.300 por una necesidad que tenía el país de unificar los criterios ambientales que estaban dispersos por distintas normativas. La Constitución Política del 80 contenía por primera vez la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y nadie sabía lo que eso significaba. El centralismo que siempre nos ha caracterizado como país, que es una cuestión que tenemos que seguir trabajando, marcaba la agenda porque Santiago estaba totalmente contaminado con las micros. Y además había firmado en el año 92 la Declaración de Río, ¿no es cierto?, los principios ambientales de la Declaración de Río. En consecuencia, Chile tenía que ponerse rápidamente las pilas en lo que era la legislación ambiental, y es así como nace la ley 19.300, que de hecho si ustedes la revisan lo que dice particular al inicio es que esto le da contenido ambiental o el contenido legislativo a la garantía constitucional del artículo 19, número 8. Tuvimos esto por harto tiempo. El sistema de evaluación de impacto ambiental existía de manera voluntaria, obligatoria en el año 97 con el primer reglamento, hasta que Chile, en la senda del crecimiento, quiso ser parte de los países desarrollados, quiso entrar a este grupo de élite, y se tuvo que someter a la revisión de la OCDE.
En la revisión de la OCDE, en el año 2005, de gobernanza ambiental, nos hicieron pedazos, para ser bien simple y bien sencillo, y nos hicieron muchísimas críticas. Desde la institucionalidad ambiental como tal, desde el funcionamiento del CIA, la concentración de funciones en un solo organismo que era la CONAMA, que hacía toda la pega finalmente, todo el trabajo que era la evaluación ambiental, la fiscalización ambiental, la política ambiental, se encargaba de los instrumentos de segundo orden, etc. No había evaluación ambiental estratégica, los instrumentos de segundo orden no existían más allá del papel, y en consecuencia fue una cuestión muy dura. Así entonces Chile, en el año 2008, con el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, el primer gobierno de ella, se inicia la modificación de la institucionalidad ambiental con la ley 20.417, que entra en vigencia en el gobierno del presidente Piñera, su primer gobierno, donde se nace esta nueva institucionalidad que, solo en términos muy breves para poder ir entrando directamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente que no existía, crea el Servicio de Evaluación Ambiental como administrador del CIA, que fue parte de lo que se conversó en la administración en el webinar anterior. Nace la Superintendencia del Medio Ambiente encargada de la fiscalización, seguimiento y sanción de los incumplimientos ambientales, ya sean de las resoluciones de calificación ambiental, los incumplimientos de los planes, los incumplimientos de las normas, entre otras. Nacen los tribunales ambientales, pero lo curioso y lo entretenido de esto es que nacen como un contrapeso a la superintendencia, porque el Estado nace con una fuerza política muy grande, y en consecuencia era necesario establecerle un contrapeso a la superintendencia, que tenía obviamente las facultades muy poderosas de sancionar, y muy fuertes además, y por ello entonces en la discusión legislativa se amplía la competencia de los tribunales ambientales y se ingresan las competencias de las revisiones de los actos administrativos de carácter ambiental, y entre esos el CIA. Y queda pendiente, aún en discusión, ¿no es cierto?, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que tenía una larga y tortuosa tramitación en el Congreso. Eso es básicamente lo que pasa. Eso del año 2010 a la fecha, en términos macros, como institucionalidad, no ha sufrido cambios, pero sin embargo, permitió que Chile, que en el informe de gobernanza del año 2016, en cuanto a lo que significaba la infraestructura institucional, no tuviera mala nota, no fuera un mal resultado, a mi juicio, lo que nos dijo la OCDE, lo que, vuelvo al punto, no significa que estaba todo perfecto, pero en términos generales uno podría decir que el resultado de la OCDE, o la opinión de la OCDE respecto a las modificaciones introducidas en la institucionalidad ambiental en el año 2010 eran correctas, que eran en la línea correcta, pero que era necesario profundizar aquello relacionado a el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es, como les decíamos hace un momento atrás, aquello que todavía está pendiente en el Congreso, hoy día en la Cámara de Diputados. Es un poco de contexto global. ¿Y por qué soy defensor del CIA en esta revisión? Porque hay que entender, creo yo, cuál es el objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental y qué es lo que está llamado a hacer. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental de tercer orden. Eso quiere decir que para su adecuado funcionamiento requiere que el segundo orden se encuentre aplicándose de buena manera. ¿Cuál es el segundo norme? La planificación territorial, por ejemplo, que en Chile siempre ha sido un problema. La evaluación ambiental estratégica, que empiece a tener una mayor injerencia justamente en la planificación urbana, en los planes y políticas. Los instrumentos relacionados a nuestra propia cartera, que es lo que estamos tratando de mejorar nosotros en esta gestión, que es la dictación de los planes, de las normas de calidad, las zonas saturadas, planes de prevención, planes de descontaminación, faltan. Y como primer orden, la política pública, que es lo que cubre, ¿cierto?, todo este espectro asociado a la estructura normativa. Cuando tienes una política pública robusta, cuando tienes los instrumentos de segundo nivel robustos, el tercer nivel, por gravedad finalmente, va a funcionar bien. En cambio, hoy día lo que sucede es que en los instrumentos de segundo orden, como les decía hace un momento, a mi juicio no son suficientes no solo por la cantidad, sino porque muchos son muy antiguos y en consecuencia requieren mejorarse, y eso hace que existan vacíos de segundo orden que permean lamentablemente el CIA, y con eso lo que pasa es que se tienden a seizar, este es un concepto que utilizamos en el Servicio de Evaluación Ambiental, se tienden a seizar los problemas. Eso implica que para hacerse cargo de los vacíos que contemplan las normativas de segundo orden,
se impongan como condiciones a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, cuando el objetivo del CIA no es hacerse cargo de eso, sino que el objetivo del CIA es incorporar la variable ambiental a los proyectos de inversión públicos o privados. Para los que nos estén viendo, probablemente los que conocen bien el CIA sabrán que se evalúa público-privado y que nada tiene que ver si el proyecto... perdón, Flores, estoy leyendo, ahí estoy hablando muy rápido, parece, me están rotando. Poco tienen que ver los proyectos, ¿cierto? Perdón, poco tiene que ver el CIA respecto de la política pública. Pero lamentablemente se intenta solucionar la política pública en los proyectos de inversión, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, vuelvo al punto, públicos o privados, porque eso es totalmente irrelevante. El CIA se evalúan proyectos de acuerdo a su tipología, y no de acuerdo a su naturaleza. Entonces, la tipología significa el tipo de proyecto que es y que debe ingresar a evaluación. Y eso ha generado entonces que hoy día existan problemas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso como cuestión general. Ahora bien, déjenme cachiporrearme, como se dice, ¿cierto?, con el sistema de evaluación de impacto ambiental. El CIA es ejemplo en Sudamérica. Ha sido ejemplo para Perú con el SENACE, ha sido o está siendo ejemplo en Argentina con la cooperación que estamos llevando adelante en materia de CIA. Lo ha sido o lo está haciendo con Panamá en este momento en las modificaciones que están haciendo. Y esto es porque son estos países los que también están tratando de ingresar a los grupos de los países desarrollados y que están tomando el ejemplo de Chile, su legislación respecto a cómo incorporó entonces las nuevas estructuras del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero además de eso, el año 2012 entró en vigencia el nuevo reglamento del sistema de evaluación el nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental, que se dictó, pero entró en vigencia, ¿no es cierto?, a fines del año 2013. Y eso elevó el estándar y le puso mayores exigencias. Hoy día hay solo 2 oportunidades para las declaraciones de impacto ambiental, y para los estudios de impacto ambiental por regla general son 2, excepcionalmente una tercera. Eso obliga necesariamente a que los proyectos, cuando ingresen a evaluación, el estándar de información que deben aportar es mayor. Y eso obliga, en consecuencia, a los servicios públicos que participan de la evaluación de impacto ambiental a hacerse cargo de mejor manera de aquello. Eso como concepto, insisto, a nivel más general. Ahora, otra cosa que es muy vilipendiada en el sistema de evaluación de impacto ambiental es la participación ciudadana. Y yo también, probablemente estoy siendo políticamente incorrecto, pero estoy siendo súper sincero, desde el punto de vista del diseño de la institucionalidad. Yo no creo, y acepto que cualquier corrección, pero creo que en Chile no existe ningún instrumento legislativo, normativo, que tenga mayor participación ambiental que la que hoy día existe en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y voy a poner un ejemplo que todos probablemente van a entender. Todos recordarán el año 2018, la crisis sanitaria producida en Concón, Quintero y Puchuncaví. Grandes desórdenes públicos, ¿cierto?, legítimamente por la embarrada que quedó. Y cuando se hizo el plan de descontaminación para la zona, llegaron 700 observaciones, las cuales fueron contestadas, ¿cierto?, en el estándar que exige la normativa ambiental, fue tomado razón el plan de descontaminación, fue publicado. Y está hoy día funcionando. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, un proyecto inmobiliario que la zonificación la permite, tiene 10.000 observaciones ciudadanas. 10.000. Evidentemente que ante ese estándar, uno claramente entiende que la gente, o las personas, ¿cierto?, se ven mucho más involucradas en la evaluación de impacto ambiental. Y no solo eso, el estándar de contestación que tienen que tener esas observaciones tiene que ser del altísimo nivel, porque son sujetas de revisión judicial por parte de los tribunales ambientales. En consecuencia, no basta solo con decir sí o no, o sea, hay que dar una respuesta fundada de aquello, que es una obligación que establece la ley y que los tribunales revisan. Por eso creo que no, puede ser mejor. Yo quiero siempre partir diciendo que aquí no hay nada que no sea mejorable, pero quiero tratar de desmitificar algunas cosas. O sea, la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental es amplísima. Y voy a otro ejemplo. La consulta indígena se hace también en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Probablemente es el servicio público con más consultas indígenas que hace en Chile hoy día, también es el servicio de evaluación ambiental.
Y también es sujeto de revisión judicial. En consecuencia, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental comete errores en lo que significa la participación ciudadana y la consulta indígena, es la Corte Suprema o los tribunales ambientales quienes dicen que la nulidad corresponde a esa resolución de calificación ambiental. De este modo, yo, partiendo de nuevo de la base que todo puede ser mejor y que uno puede trabajar para hacer mejor las cosas, tratar de desmitificar que el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona mal. Puede mejorar absolutamente. Prueba de ello, efectivamente, como decía Paula cuando partió su saludo, es que en el gobierno de la presidenta Bachelet, el exministro Pablo Daniel hizo una revisión del sistema de evaluación de impacto ambiental con altos comisionados y salieron muchas ideas muy buenas. Prueba de ello es que cada cierto tiempo distintas personas hacen papers científicos, otros comentarios en el diario, cartas al director, etcétera, haciendo comentarios respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se han presentado distintos proyectos de ley, mociones, mensajes que buscan modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Es tiempo de modernizar? Yo creo que sí. ¿Es tiempo de mejorar? Yo también creo que sí. Pero eso no significa que todo esté mal. Y eso es lo que yo pretendo transmitir. El sistema de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a cómo fue diseñado y qué es lo que está buscando, se hace cargo de aquello. Si ustedes reflexionan respecto de los conflictos ambientales que se escuchan en el CIA, generalmente tienen que ver con que las personas legítimamente no desean que un determinado proyecto o actividad se ejecute en una determinada área o zona. Eso es instrumento de gestión ambiental de segundo orden, no es CIA. Y para eso tiene que hacerse cargo de la planificación urbana, la evaluación ambiental estratégica. Por eso digo que como está estructurado el sistema, en el tercer orden, que es el CIA, ha cumplido su rol. Y uno de los principales problemas que tiene el CIA es que los instrumentos inmediatamente superiores o son muy antiguos, o no salen en tiempos oportunos, o no son eficientes para hacerse cargo de las demandas legítimas de la ciudadanía. Porque no podemos olvidar que el concepto que está detrás es el desarrollo sustentable. Y eso implica que se debe armonizar los conceptos de ambiente, el bienestar social y también el desarrollo económico. Creo que estoy en los tiempos, Paula. Sí, no sé si... sí. Perfecto. Un minuto. No, solo para redondear la idea. Algo más. No, sí, solo para profundizar, si quieres 2 minutos, 30 segundos, es que ojo con la sedización, ojo con eso, porque eso es básicamente, a mi juicio, lo que genera que los problemas o los conflictos no se solucionan a tiempo, porque se pretende solucionar a través de un instrumento que no está diseñado para aquello, los problemas de los instrumentos que sí se tienen que hacer cargo. De nuevo, IPT, planificación urbana, planificación estratégica, normas de calidad, normas de calidad primaria y secundaria, zonas latentes, zonas saturadas, planes de prevención, planes de descontaminación. Perfecto. Muchas gracias a don Javier Naranjo, muy completa y clara su exposición. Gracias, Paula. Después avanzaremos con las preguntas. Don Claudio, le doy el pase. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a País Circular por la invitación y el privilegio de estar en esta conversación de sabios, porque veo lo que sabe Jaime en su historia en esto, muchos años, lo que tú, Paula, también has dedicado mucho tiempo, y para qué decir, máster con el subsecretario. Así que hablo desde un gremio empresarial, el gremio de las empresas que producen energía eléctrica en Chile, las generadoras. Nuestras 3 empresas socias producen algo así como un poco más del 90% de la energía eléctrica, y por lo tanto, obviamente, han sido usuarios intensivos del CIA. Y en ese contexto, quisiera tal vez partir de la primera cosa que el subsecretario dijo. El CIA ha sido obviamente un tremendo instrumento. O sea, creo que ha sido un instrumento que le ha dado orden, que le ha dado certeza, que le ha dado al proceso una posibilidad de que esos proyectos se desarrollen de manera adecuada. Y eso quisiera tal vez dar un paso atrás, porque hablo del sector de energía eléctrica, y explicar cómo eso y graficarlo después en el CIA tiene mucho que ver con la transición energética que estamos viviendo. Muchos en el mundo están maravillados. Chile por años ha sido, en los últimos años, uno de los países más atractivos para la inversión en energías renovables, y ha sido esta inserción masiva de renovables. Ahora además estamos, ¿no es cierto?, desde el año pasado con un plan de retiro del carbón inédito para países emergentes, la posibilidad de sacar un combustible fósil de la producción, como también la transformación de la demanda de la energía. Lo hemos visto en la inserción de buses en la electromovilidad, o ahora la aparición del hidrógeno verde como una gran oportunidad para, por ejemplo, enverdecer el cobre. Y eso tiene más relación
con aspectos institucionales de Chile, que con cosas obvias como que tenemos mucho sol, tenemos viento, tenemos geotermia, o tenemos hidroelectricidad, que sigue siendo la principal fuente renovable. Tiene que ver con aspectos institucionales. Y eso es un factor clave que debemos buscar preservar. Creo que esta revisión en tiempos de pandemia, la pandemia ha sido, más allá de estar encerrado y ustedes ahora en la pieza de uno de mis hijos, un tiempo para detenernos y efectivamente tener tiempos para tener estos espacios, además encontrándonos de lugares muy distintos para reflexionar sobre este punto, pero que tiene que preservarse estos valores institucionales donde está la certeza jurídica, la regulación de calidad, y ahí muy importante yo creo que el punto que puso Javier, o sea, cómo avanzamos en regulación de calidad basada en evidencia, en procesos regulatorios transparentes, en predecibles, participativos, ese ya ha sido un ejemplo, en cómo incorporar la participación ciudadana a nivel de proyecto, pero todavía como país hay muchos ámbitos en la formulación de políticas y regulaciones donde la evaluación de impacto regulatorio, los procesos regulatorios, todavía estamos al debe. Otro factor que ha sido clave y que probablemente el CIA juega un rol muy relevante es que como país con una enorme apertura a la inversión extranjera, donde tenemos en el caso de generación eléctrica un fomento a mercados competitivos, además con políticas de largo plazo, con contratos de muy largo plazo, la posibilidad de contar con una arquitectura institucional a nivel de los proyectos que ofrezca este espacio de certeza ha sido súper relevante. Entonces quería nomás primero decir, como paraguas general, que mucho de nuestra transición energética tiene que ver, y obviamente se ya juega un rol central ahí. Luego, solo para ponerle algunos números, porque esto es tan relevante para nosotros como sector, para que se hagan una idea, a abril 2020, en construcción, en el sector generación eléctrica, estamos hablando de cerca de 43 centrales, con un 90% de ellos en energía renovable, 4.000 megawatts de potencia para un universo de 25.000. Estamos hablando de que hay en este momento una actividad muy intensa, y el 90% de eso es basado en energía renovable. Pero si nos vamos a lo que está actualmente en el CIA, encontramos que hay casi 20.000 millones de dólares en inversión, en evaluación, en 250 proyectos, desde proyectos grandes a proyectos chicos, por 13.000 megawatts de potencia, y un 98% de ellos son de energía renovable. Eso va a permitirnos pensar en salir de esta pandemia y seguir en la senda de desarrollo de Chile, de una manera que además alinea objetivos económicos de inversión, de creación de empleo. Se estima que esto va a agregar al menos 20.000 nuevos empleos, algo tremendamente necesario pensando en una reactivación que vamos a requerir como país, pero además muy alineada con objetivos de largo plazo de país como la carbono neutralidad, donde la electricidad va a ser un factor muy relevante. Y por lo tanto, lo que haga o no haga el CEA y el CEI y como gestionador de CIA es demasiado gravitante para los resultados que quisiéramos lograr como sector de generación para lograr estos objetivos ambientales más macro y obviamente objetivos sociales y continuar proveyendo energía eléctrica, que además la pandemia, ¿para qué podemos decir lo esencial que se revela su omnipresencia? Hacia adelante. Entonces, yo quería partir nomás, Paula, poniendo como la dimensión y tendemos a olvidar la dimensión de la relevancia de la institucionalidad en ciertas cosas que tomamos por obvia por otro lado y creemos que obviamente es un valor y que haya posibilidad de que cuando se produzca inversión para luego poder dar un servicio como es un bien como la electricidad, se requiere de poder dar certeza, porque además son inversiones muy intensivas de capital y muy de largo plazo. Entonces, eso como introducción, Paula, no sé si quiere entrar directamente en algunos comentarios como en esta revisión, o tal vez dejar a Jaime comentar, pero yo encantado, porque si no puedo seguir contando un poco, reaccionando también a un poco lo que dentro de este sistema, que en términos generales funciona, evidentemente como todo requiere perfeccionamiento y tiene oportunidades durante esta pandemia de adoptar ciertas cosas, como también de mejorar ciertas cosas que nos permitan construir siendo una senda de desarrollo sostenible.
Está sin audio, Paula. Perdona. Muchas Sí, gracias. no sé, estaba preguntando algo. Muchas gracias. Redondeamos después con las preguntas. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Quería darle las gracias a País Circular, y a ti, Paula, y a Elías, abogados, por invitarme a este interesante conversatorio. Y aprovecho de saludar a Javier y a Claudio. Estoy en muy grata compañía aquí. Esto se hace en el marco, según la invitación, de los 25 años del CIA, ¿cierto? ¿Ya? Yo, aparte de declararme defensor, igual que Javier, me declaro parcialmente fundador, ¿ya? Me tocó participar ahí en los años 90, 94, con varios grupos de trabajo, de bien distinguidos consultores, enfrentando las bases del sistema, la base inicial en la ley, por lo cual siempre he pensado que es un instrumento tremendamente valioso para el país, ha posibilitado varios miles de millones de dólares en inversiones, ¿ya? Ha posibilitado que las personas se manifiesten frente a los proyectos de inversión y a las inversiones que se hacen en sus localidades, lo cual es tremendamente valioso. Y siempre se ha ido reformando, en 25 años, tres veces, entiendo que es nuestro tercer reglamento ahora, y se ha enviado un proyecto de ley al Congreso para hacerle más cambios. Y una de las reflexiones que yo quería plantear acá, sobre todo con la cosa de los instrumentos de primero, segundo y tercer orden, que lo plantea Javier, es que las reformas siempre las hemos hecho pensando mirando como hacia adentro, como introspectiva en términos de la gestión del sistema, mejores plazos, mejores instrumentos, etcétera, pero no se han hecho un poco mirando hacia adelante. Yo sé que a mucha gente esto no le va a gustar porque es como seizar el desarrollo, ¿ya? Pero yo pienso que estamos en un momento bastante crítico, ¿ya? Social, económico, ambiental también, en el país, por lo cual, de alguna manera, creo que las reformas tienen que tender a pensar hacia dónde van los proyectos, o sea, tratar de moldear, están ajustados los proyectos con lo que queremos hacer, por ejemplo, en cambio climático, ¿ya? Las compensaciones que se quieren hacer están alineadas con todas las medidas de adaptabilidad al cambio climático, ¿ya? O se controla en el CIA, por ejemplo, la huella de carbono, la huella del agua, son cosas que no se están haciendo. Y entonces las reformas, y estas son materias de ley, obviamente no son materias de reglamento. Yo pienso que ahí no hemos estado muy alineados, o sea, generalmente se han hecho hacia adentro, a la gestión del sistema, pero no mirando a qué tipo de país queremos, como diría Lago, ¿no? Mirando los 20 años, qué tipo de país queremos. Y yo pienso que es el minuto tal vez de darle una vuelta a eso, porque no importando mucho si es primero, segundo, tercer orden, pero bueno, cuando se hacen las evaluaciones sociales o medio humano, tampoco alineamos los proyectos con qué impactos sociales queremos. Todo este desarrollo que nos habla Claudio, que es muy bienvenido, ya, bueno, ¿cómo se manifiesta esto en el desarrollo de las comunidades? Eso realmente no tenemos estándares o normas para regular eso. Entonces hay frustración. Varias de las preguntas que ya nos están llegando dicen, ¿qué pasa? Hacemos 1000 observaciones ciudadanas y el proyecto se aprueba igual y no se ven beneficios. Entonces yo pienso que ahí nos falta un poco tal vez crear estándares o normas o pensar que los proyectos, entre comillas, nos sirvan como país para tener un mejor país, ¿ya? Por ejemplo, pedir que las inversiones sean ahora basadas en energías renovables de frente, no pueden haber de alguna forma asegurar cuotas importantes de proyectos grandes que sean exclusivamente renovables, por ejemplo, ¿ya? Si es que eso es factible, entiendo que sí, ahora con todos esos megawatts, o que ayuden a paliar el efecto de la sequía, por ejemplo. Ya estaba revisando, hace poco me enviaron para comentario un proyecto de ley sobre desalinizadora, que se está proponiendo que sobre cierto tamaño de consumo de agua, proyecto sea obligatorio que parte de esa agua sea desalada, ¿ya? Esas son cuestiones como que van mirando hacia el futuro. Está bien, pueden ser 20, 30, 40% materia de discusión, pero son discusiones que van un poco más allá de la propia gestión del instrumento
que obviamente, como lo dijo Javier, es perfectible ya en varias cosas. Yo voy a hacer dar un par de opiniones sobre eso, pero también creo que tenemos que mirar hacia qué tipo de proyectos queremos en el país, ¿ya? El tema, como ya lo hablaba, cambio climático, sequía, etcétera, y desarrollo comunitario, ¿ya? Ahora, en términos de gestión, ¿cómo hemos llegado a declaraciones de impacto ambiental de 500 páginas? ¿Ya? Y a RCAs que tienen 1000 páginas. Eso es algo que ya, cuando mirábamos al inicio, en la década de los 90, las RCA tenían proyectos grandes, mineros, tenían 10 páginas, ¿ya? Y las declaraciones eran pequeñitas, ¿ya? Y ahora las declaraciones parecen mini estudios de impacto ambiental. Entonces ahí yo creo que, no sé, nos falta la evaluación si eso ha llevado realmente a proteger el medio ambiente, pero nos ha complejizado mucho, ¿ya? Ha demorado los plazos, y uno mira los plazos en el seguida de aprobación de proyectos, han aumentado, ¿ya? Y hay cosas de las cuales hay que operarse, digamos, de proyectos chicos en materia de impacto, ¿ya? Hay un montón de proyectos, depurarnos de proyectos de inmobiliario, ¿ya? Transporte de sustancias peligrosas, cosas que patios de residuos, cosas que se pueden hacer por norma y que las tenemos en el sistema y que perfectamente bien con alguna de esas guías del CIA que se transformen en reglamento podían ser materia de un formulario. Eso nos ayudaría como país, creo yo, ¿ya? Por ejemplo, aumentar de 3 a 9 megawatts todo el límite de proyectos energéticos, de generación energética. ¿Por qué tienen que entrar al sistema esos proyectos si son proyectos pequeños, los cuales también hay guías que se pueden transformar en reglamentos y ahí hacerles un formulario y ponerles límites? Es verdad que hay, a veces falta el instrumento de segundo orden, la planificación territorial, pero en gran mayoría de los casos uno podría regular eso de forma que sacar un montón de proyectos y posibilitar el desarrollo energético renovable. Me parece que ahí tenemos grandes cambios que se podrían hacer, ¿no? Grandes cambios con poco esfuerzo, ¿ya? En la PAC también, yo creo que hoy día, toda la situación que vivimos de pandemia, tiene que llevarnos a algún tipo de oficializar y para siempre la PAC digital, ¿ya? Así como todos vemos nuestros negocios que ya van a hacer los viajes por negocio, se van a reducir enormemente, ¿ya? Porque ya no es necesario ir a Calama a juntarse con Codelco, ¿cierto? Uno lo hace por este tipo de medios. De la misma forma, la PAC digital yo creo que debe haber llegado para quedarse y regularla y hacerla tan legal como la PAC presencial. Y por supuesto dar los medios en las comunidades rurales aisladas para que eso sea factible, ¿ya? O combinar los dos instrumentos. Pero avanzar en eso, porque ahora estamos parados. Ahora estamos parados desde marzo, es cierto, el país se paró entero, pero ya hay que, en esta reactivación sustentable de la que estamos hablando, todo el tema digital y la PAC tiene que levantarse, ya no podemos estar más suspendidos. El país tiene que volver a moverse, ¿ya? Son algunas de las ideas, no sé, estoy dentro del tiempo todavía, Paula, no lo tomé, ¿ya? Estamos bien, no te preocupes. Ya tú me has puesto también un tema en la reforma que se envió al CIA, por qué se había sacado la PAC temprana. Yo creo que la PAC temprana, la participación ciudadana temprana en el diseño de los proyectos grandes, de los macroproyectos, es importante. Yo pienso que ayuda y hay que generar un tipo de reglamentación para ese tipo de proyectos, o algunos que quieran voluntariamente asumir ese tipo de responsabilidades, ¿ya? Hacerlos vinculantes, por supuesto, y me parece que es algo que no sé, tal vez Javier podría comentar porque se sacó, ¿ya? Y lo del Comité de Ministros, que también estaba en la primera reforma del gobierno y después también se sacó, que yo estoy a favor, ya pienso que esto hay que discutirlo regionalmente, los proyectos, y después ahí confiar en las regiones y después irse derechamente a tribunales a discutir si fue bien resuelto el tema, no fue bien resuelto, ¿no? Si la aprobación del proyecto se hizo bien o no. Me parece que debemos reforzar el carácter técnico del SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, darle confianza y posibilitar que su gestión sea independiente y sobre todo que ver el aspecto ambiental de los proyectos en forma más técnica. Eso me parece que es algo que deberíamos privilegiar. Y también me gustaría escuchar la opinión de Javier de por qué se mantuvo el Comité de Ministros y
y la dirección ejecutiva del SEA como recurso de reclamación. Un último tema que tengo en esta materia, y dado que la evaluación ambiental de proyectos regula la inversión, está bien que así sea, pero tenemos el tema de los permisos ambientales sectoriales, y hay una serie de servicios públicos, no hay una serie, pero algunos en los cuales se demora mucho, está demorando mucho la aprobación de los permisos sectoriales. Entonces, y a veces se exige mucho en el permiso ambiental sectorial, y tú tienes que trabajar un montón para ponerlo en tu estudio de impacto, pero además te piden de nuevo, en el servicio te piden de nuevo el mismo cuento. Entonces, ¿por qué no explorar, por qué no sacar los permisos ambientales sectoriales ahora con el grado de madurez que tenemos el CIA del reglamento y poner todos esos permisos en una plataforma digital tal como la que existe el SEA, y que tú puedas ver si tú ingresaste un permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, y después de 6 meses ver que si nadie lo miró, nadie observó, bueno, algo está pasando, ¿no? O sea, regular la aprobación de los permisos. Jaime, perdona, 1 minuto te queda. Ya, entonces eso, como en las medidas estas de gestión, yo diría que fundamentalmente la tramitación de macroproyectos, PAC, participación ciudadana al inicio, ¿ya? Regulación de la consulta de pueblos indígenas. La consulta no tiene plazo, está metida dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es algo que también debería tener plazo. No puede ser que los únicos ciudadanos del país no sean los pueblos indígenas, y que eso te impacta directamente en el plazo de aprobación de tu proyecto. Debiera haber plazo en eso. Y disminución de los PAS en el CIA, y tramitarlos digitalmente, de forma que todos los servicios sean, voy a decir una palabra en inglés, accountable, ¿ya? Que haya, ¿cómo se llama? Que se pueda fiscalizar lo que se están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 panelistas por su exposición. Vamos a dar inicio a una ronda de preguntas, y después, cuando terminemos, van a tener un par de minutos, si quieren, para precisar algo que les haya faltado profundizar, o algún comentario como final, ¿ya? Que deseen incorporar. Quisiera partir por el subsecretario. Javier, ¿cuál es la urgencia legislativa con la que se encuentra en trámite el proyecto de ley presentado por el gobierno para introducir modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Y existe convicción en cómo avanzar? Ahí sí. 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 Para contestar directo al grano, hoy día en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados está el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, está también en la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, y la decisión que hemos tomado nosotros como desde la cartera de Medio Ambiente es impulsar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque entendemos que es la institucionalidad pendiente en materia ambiental. Ahora, eso no quiere decir que el CIA ha quedado de lado, el CIA lo estamos trabajando igual. Un poco para contestar la pregunta que hacía Jaime respecto de por qué se sacaron algunas cosas, como que nos escuchan podrán darse cuenta que las visiones del CIA varían mucho. Efectivamente, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley de modernización, contemplaba la participación ciudadana anticipada, pero generó discrepancias en todo el mundo. El gobierno quería impulsar la participación ciudadana anticipada, pero a un sector no le gustó cómo estaba planteado, porque consideraba que debía estar absolutamente fuera la participación de las empresas, porque estimaban que de esa manera se capturaban a las personas. Y otro sector, obviamente las empresas, consideraron que era poca la participación de las empresas en la participación ciudadana, en consecuencia no había ninguna forma de avanzar porque generó totalmente discrepancia, y esa fue la razón por la cual se sacó, porque no había viabilidad con eso, sin prejuicio que el gobierno quiso impulsar la participación ciudadana anticipada y está convencido de aquello. Muchas gracias, Javier. Claudio, como principal promotor del llamado a la acción por una reactivación sostenible, ¿cómo el CIA puede contribuir a esta agenda?
A ver, tal vez primero explicar cuando en la pregunta a lo que te refiere. Efectivamente, nosotros con un grupo de personas hemos estado desde hace un mes primero invitamos una declaración respecto de lo que en el mundo se ha estado planteando, que si estamos pensando en la post-pandemia, o incluso a pesar, vamos a tener que seguir viviendo pandemia hasta que no tengamos una vacuna, pensemos en cómo el desarrollo económico puede ser alineado con la sostenibilidad ambiental y social. Eso es ese llamado detrás de eso está Espacio Público, está el Centro de Medio Ambiente de la Universidad Católica de Valparaíso con Marcelo Mena, está Nicolás Borrega, está Valentina Durán, está Marina Hermosilla de CLG, está Janet von Wolferstorff, y desde ahí nosotros, y está Gonzalo Muñoz, el champion de la COP, hemos estado haciendo este llamado. Entonces, solo para el público, para explicar de ese llamado que hicimos. Y desde ese llamado, lo que nosotros, y esto está muy alineado a lo que ha ido ocurriendo en el mundo, lo que uno ve el paquete que acaba de anunciar la Unión Europea, lo que planteó el World Economic Forum como la gran pregunta que va a ocurrir en Davos, el gran reset. Entonces, la reactivación tiene que ser posible pensar hacia un desarrollo sostenible. Y yo en la parte introductoria expliqué un poco que existe la oportunidad de, por ejemplo, alinear objetivos ambientales de largo plazo, como es la carbono neutralidad, con problemas sociales de corto plazo, como es, por ejemplo, la contaminación de las ciudades del centro-sur de Chile, donde Javier describió la importancia de los instrumentos ambientales de segundo orden, pero la oportunidad de que, por ejemplo, a través de la electrificación, del transporte público, como ocurrió en Santiago, o la electrificación o el reemplazo del consumo de la leña, que tiene un efecto muy atomizado de degradación del bosque, pero un efecto pandémico a nivel de ciudades del centro-sur. Pero todo eso no pasa por el CIA, estos son otros tipos tanto de instrumentación como de inversión requerida para producir esa transformación. Entonces, desde ese llamado a la reactivación sostenible, creemos que el rol del CIA, y tal como explicaba al comienzo, solamente ahora hablando del sector generación, en términos del volumen de inversión posible que pueda alinear esa inversión, donde tenemos claro de que por un lado, obviamente, generan inversión de capital, generan importante volumen de empleo, que lo cual lo requerimos con urgencia, pero además, pensando en esta inversión sostenible, no genera lo que llamamos lock-in de emisiones futuras. De hecho, un reciente estudio que pueden visitar en la página de Generadoras nos muestra cómo de aquí al 2030, por un lado, inserción de energía renovable eléctrica y el retiro del carbón va a ser algo así como el 60% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces el CIA y la capacidad que el CIA tiene de responder de manera diligente y de poder ir aprobando los proyectos de inversión con todo el contexto de servicios que coordina, es fundamental para poder efectivamente avanzar con esa inversión, porque además, como lo digo, podría también servir a resolver problemas de corto plazo asociado, por ejemplo, a la contaminación de las ciudades del sur, donde hay que pensar, por ejemplo, cómo reactivamos o creamos planes de reacondicionamiento térmico de vivienda y pensamos en calefacción sostenible. Entonces, mirar esto de manera integral, donde la electricidad en realidad es solamente un driver, es un mecanismo. Y para eso hay que pensar qué cosas, y lo dije al comienzo, podemos preservar del CIA, perdón, de lo que ha ido ocurriendo en la pandemia. Creo que todo lo que es nunca nadie había hecho tanto por la transformación digital como hizo la pandemia. Y ahí ha demostrado que el CIA, que fue bastante líder en Chile en la gestión digital de carpeta y la gestión digital de documentación, todavía hay una brecha que cubrir, pero hay obviamente un gran avance. El rol ahí de cómo hacer y pensar en métodos que eviten aumentar las brechas de equidad, por ejemplo, en participación ciudadana, pensando en contexto de pandemia, pero que a su vez podrían pensarse como oportunidades de equidad en el acceso a la participación ciudadana, que son los medios digitales. O sea, hay ahí un equilibrio que es delicado de cumplir. ¿Cómo podemos lograr asegurar participación masiva? Nunca me ha pasado que Pablo Avenir nos contaba al comienzo que creo que hay como 600 o 400 personas inscritas. Eso es cambio paradigmático. Y el CIA bien podría incorporar en sus procesos cambios paradigmáticos en la forma como realiza participación ciudadana. Participación ciudadana
y tal vez también aprovecho a hacer el comentario de lo que decía Jaime. Para las empresas de generación y las empresas en general que hacen desarrollo en los territorios, hoy día, y esto es un aprendizaje obviamente en las últimas décadas, después de experiencias traumáticas en la relación con el territorio, es impensable no buscar ser un buen vecino, desde mucho antes del ingreso al CIA, como con una convicción de permanencia en esos territorios. Creo que esa es la única posibilidad realmente de sostenibilidad y de relación con el territorio, pero seguimos mediados por un contexto obviamente de profunda desconfianza país, y por lo tanto se vuelve a reforzar la importancia de las instituciones, que las instituciones funcionen, de que haya confianza en los procesos institucionales, de que haya eficiencia en los plazos de respuesta a los procesos institucionales, de que haya certeza y que el SEA cumpla este rol de coordinador y dándole robustez, de que la ciudadanía tenga claro y la opinión pública los protocolos, los procedimientos de evaluación, de que haya clara objetividad de eso, para poder poder debatir sobre sustancia y no sobre opinión. Yo creo que eso es tremendamente importante y eso le va a ayudar tanto a los titulares de proyectos como obviamente a aquellos actores que representan a la sociedad civil y que buscan aproximar perspectivas a finalmente lograr el objetivo del CIA a nivel de proyecto, que es, ojalá, ¿no es cierto?, lograr un proceso integrado que mejore la calidad de los proyectos. Y ahí creo que reforzar el rol coordinador del SEA respecto de los servicios que tienen atribuciones ambientales es fundamental. Yo creo que ahí creo que eso requiere parte de la reactivación sostenible, y lo hemos hablado con el SEA, es que precisamente requiere inversión en el SEA como servicio, y que esa es una inversión que tiene que hacer el Estado. O sea, si el Estado de Chile está pensando en la necesidad de una reactivación sostenible, bueno, invierta en aquel lugar que le va a gatillar la contraparte del sector privado en inversión o de iniciativas públicas relevantes para poder impulsar esta reactivación sostenible. Entonces yo creo, rol coordinador del SEA, mayores recursos para poder desarrollar su función, tener conciencia que el proceso que ofrece el SEA en realidad es un proceso que parte mucho antes y que al menos para el sector eléctrico después es una permanencia en los territorios, y que eso finalmente nos dé a todos la oportunidad de aprovechar este tiempo de pandemia, de preservar estas modernizaciones que nos vimos forzados a que el SEA las use, y el Estado entero en su rol coordinador. O sea, ¿qué más eficiente que poder minimizar los costos de traslado, los costos de interacción, que la posibilidad que nos da la tecnología, pero asegurando obviamente un acceso equitativo a esos instrumentos? Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Jaime, Dígame. Como uno de los protagonistas que ha tenido el CIA desde su origen en el ámbito de la consultoría, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales avances institucionales que se evidencian tanto a nivel orgánico, con AMA-SEA, como de funcionamiento del CIA? ¿Crees que los principales problemas que se evidencian son problemas de gestión o se requieren modificaciones legales, reglamentarias? Evidentemente se requieren algunas modificaciones. ¿Ya? Estamos hablando de los dos problemas que tiene esta institución CIA, es, como lo dije, la orientación macro de los proyectos, ya que no se le da, en parte por falta de regulación, ¿cierto? Pero es una regulación que podríamos tenerla si reformamos el sistema en esa parte, que eso no se ha intentado nunca, ¿ya? Y lo segundo es en materia de gestión, lo que se quejan los titulares de proyectos y la ciudadanía, que son los segundos que no son tomados en cuenta, ¿cierto? ¿Ya? Y los primeros que en términos de los plazos, ¿ya? Los plazos de ejecución, y el tema de los permisos, especialmente los permisos sectoriales, ambientales sectoriales, son como dos temas más agudos. La exigencia, siempre se dijo que el sistema del CIA tenía que ser un sistema exigente desde el punto de vista ambiental, ¿ya?
pero que ocurriera dentro de un cierto plazo, ¿ya? Y los plazos en general se cumplen, ¿ya? El CEA es una de las instituciones que es bastante rígida con los plazos y cumple, digamos. Ahora, y se ha optimizado la gestión de la aprobación de proyectos bastante desde su inicio. Eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿por qué en la exigencia llegamos a unos niveles de detalle que muchas veces no sabemos por qué se están pidiendo? Es otro tema, tal vez una discusión un poco más larga y bastante más técnica que lo que amerita este conversatorio, ¿ya? Y bueno, ¿ya? ¿Por qué no confiar? Tal vez ahí hay algo de psicología, ¿por qué no confiamos más en los titulares o en la de confianza, ¿no? ¿Por qué no volvemos a, como decía yo, a algún tipo de proyecto, a formulario, ¿ya? Se declaren y bueno, y las penas del infierno si no se cumple con lo que se dijo, ¿ya? Pero esa no parece, aparentemente no es la mentalidad latina, latinoamericana, y por lo tanto tenemos que llenarnos de papeles o de hojas y hojas de PDF, ¿no? Ese es uno de los temas pero los temas más de fondo, diría yo, son los tipos de proyectos, tratar de empezar a moldear. O sea, la economía del mundo está cambiando, ya están hablando de la economía del donut, ya, de este panqueque en el cual hay círculos concéntricos, en los cuales tú tienes que cuidar tu entorno, pero también tienes que cuidar la sociedad, ¿ya? Y nosotros movernos entre medio de esos dos círculos. Eso solamente lo vamos a poder hacer si los proyectos que van marcando nuestro desarrollo, ¿ya? Tienen algún grado de contención ambiental, ¿ya? Si les medimos la huella de carbono, si les medimos la huella del agua, si los hacemos trabajar con las comunidades, si medimos su impacto en la comunidad, ¿ya? Porque hoy día se les piden cosas a los proyectos, pero eso va como dentro de la responsabilidad social empresarial, ¿ya? La economía de este país está cambiando, ya lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy día, está cambiando de forma bastante brusca y por lo tanto van a venir otras exigencias y la gente quiere ver otro tipo de cosas. Y en esa cosa más macro es donde yo noto más que estamos siendo más tímidos o no estamos viendo. O sea, consumos de agua, exigir agua desalada, bajar la exigencia para energía renovable, a los proyectos chicos, hacerles formularios, etcétera. La evaluación de impacto, lo que planteaba la Marie Claude Plummer, o sea, ya dejar las tipologías de proyectos y evaluar por impacto. Bueno, es algo que hay que estudiar, ¿no? No he visto, vi un artículo muy pequeño nomás en el mostrador ayer, pero no, un desarrollo más extenso en eso no lo hemos visto. Nosotros somos bastante pioneros en tener este sistema, ya lo mencionó Javier, en Latinoamérica de todas maneras, ¿ya? Y en el mundo yo creo que también estamos en la primera división, y por lo tanto no hay que tener temor en cambiar el método. ¿Ya? Yo creo que hay mucha gente en Chile ya capacitada en esto y por lo tanto si hay que cambiar, salir de tipología, irse a evaluación por impacto, es algo que hay que estudiarlo. ¿Ya? Yo no he visto ningún desarrollo como para dar una opinión ya, a esta altura, pero todo lo que nos ayude a que las inversiones se hagan cumpliendo estrictamente con la protección ambiental, acortando brechas de equidad social y que sean económicamente, que aporten al desarrollo económico del país, obviamente tenemos que darle facilidad, ¿no? Eso, y que aportan a los objetivos del desarrollo sustentable. Para resumirlo bien corto, nosotros en el CIA tenemos que alinearnos más con los 17 objetivos de desarrollo sustentable que suscribimos en 2015, y ese trabajo no lo estamos haciendo, ¿ya? Ese trabajo no lo estamos haciendo. Me parece que ahí podríamos hacer algo. Muy interesante, Jaime, conocer tu opinión de cambiar la lógica por tipología de proyecto. Muchas gracias. Javier, ¿crees que los parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente, Senado y Cámara de Diputados, tienen un diagnóstico compartido sobre las materias que deben modificarse en el CIA? Si es así, ¿en qué aspectos? Yo en general creo, Paula, y a los que nos están escuchando, que en general el diagnóstico del CIA, en lo macro, en lo muy general, probablemente es compartido en el sentido de decir que hay que hacer cambios. Los problemas se producen cuando empezamos a discutir cuáles son los cambios que se requieren en el CIA. Y esto, a mi juicio, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, tiene que ver con
la práctica que se ha hecho costumbre de la seización de los problemas en Chile y qué es lo que está llamado el sistema de evaluación de impacto ambiental a resolver. En este mismo conversatorio que estamos teniendo, hemos podido ver que la visión de, ¿no es cierto?, de Jaime, que está por un cambio un poquito más estructural del sistema. Yo, la verdad, pues, tengo mis dudas, y básicamente por una cuestión de cómo funciona en general la legislación comparada. Yo diría que básicamente en el mundo hay dos grandes sistemas, no quiere decir que hayan otro, que uno es el sistema gringo, ¿cierto?, el sistema de la EPA, que tiene que ver con un screening y un scoping, ¿cierto?, donde tú haces primero un análisis de riesgo, donde tú dices, oye, este proyecto genera riesgo suficiente para evaluarlo sí o no, y en caso que diga que sí, lo evalúo. Y el otro es el proyecto por tipología. Ahora, entonces, yo no tengo la bola de cristal para poder dar la respuesta categórica, pero efectivamente yo creo que hay un análisis general de que hay que hacerle modificaciones al sistema. El problema, insisto, se produce cuando profundizamos en cuánto hay que hacerle, a qué hay que hacer las modificaciones, y ahí las visiones empiezan a ser tan múltiples como soluciones hay. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el CIA en general. Y que en verdad creo que estas herramientas como este conversatorio, y lo digo con toda honestidad, sirven justamente para poder ir marcando la ruta, porque mucho se dice de lo que es el CIA o de lo que nos gustaría que fuera, pero no de lo que realmente es. Y eso creo yo que es parte también de las cosas que hay que ir mejorando en lo que es la educación ambiental en sí misma, y manejar lo que es la expectativa versus la realidad. El diseño institucional chileno, que Chile se decidió implementar desde el año 94, hay gran labor del exministro Rafael Asenjo, fue de que tenemos instrumentos de distinto orden, y que el sistema de evaluación de impacto ambiental se encuentra en el tercero, y en consecuencia para que funcione bien requiere que haya un segundo eficiente, efectivo, oportuno, y requiere que haya un primero tan robusto para poder darle el paraguas necesario a lo demás. Entonces, hay que hacer cambios de todas maneras. De nuevo, es súper complejo, porque hay tantas respuestas como problemas se levantan cuando entramos al detalle. Pero a pesar de eso, prefiero destacar lo positivo y volver a defender el sistema. Yo creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental ha funcionado bien. Ha cumplido el rol que está llamado a cumplir, e incluso se ha tenido que hacer cargo de aquellas cosas para lo cual no fue diseñado. Y eso es parte de lo que tenemos que ir mejorando para justamente poder implementar las medidas adecuadas de mejora al sistema de evaluación de impacto ambiental. Perfecto, muchas gracias, Javier. Claudio, bueno, si bien algo ya dijiste en relación a la pregunta que te voy a hacer, las principales reformas al CIA que se discuten desde el 2015, ¿crees que hay consenso en las materias que deben modificarse? En tu experiencia, ¿cómo es posible lograr mayores consensos entre los distintos actores, gremios, gobierno, en las materias que hay que modificar? A ver, yo creo que la palabra consenso, increíblemente y lamentablemente en algunos casos, ¿no es cierto?, genera incluso en algunos casos como un rechazo. Es esencial en la construcción de mayor cohesión social en una sociedad. Tú mencionaste en la introducción que yo participo del Consejo Asesor del Centro COES de Conflicto y Cohesión Social, que es una alianza académica, y si nosotros no mejoramos los niveles de cohesión social en Chile, es muy difícil que podamos tener más confianza en instituciones, más confianza en el personal, y efectivamente alcanzar un desarrollo sostenible del que estamos hablando. Entonces, creo que eso se puede hacer, y tiene método. Nosotros en el sector de energía vivimos una experiencia que hubo un diagnóstico en el año 2012 del Consejo Asesor de Desarrollo Eléctrico que planteó la necesidad de construir, a partir de un sector altamente conflictuado, como era el sector eléctrico en 2010-2012, una visión compartida a largo plazo respecto de hacia dónde debe ir la energía en Chile. Y se construyó el proceso que se conoce como Energía 2050, que puso en una mesa actores de la sociedad civil, de la academia, de territorios, de la industria, de los consumidores, para construir esa visión compartida, pero hay método y ciencia detrás de la construcción de consenso. No es el mero hecho de juntar y sentar personas en una mesa y ya pónganse de acuerdo. Existen métodos que finalmente buscar a partir de informes técnicos y metodología de ir construyendo consensos donde
encontrar espacios como en ese grupo de Energía 2050, todos aprendimos a decir, ¿cuál es el espacio con el cual yo puedo convivir con el otro? El cual que me saca mi zona de confort, pero puedo convivir con el otro. Y eso me lleva a que las reformas del CIA, y Pablo Badenier lideró uno de estos grupos, ¿no es cierto?, que fue la Comisión Asesora Presidencial de Reforma CIA, de construcción de consenso de reforma CIA, y quisiera, al menos desde donde veo algunos consensos o algunas cosas que deberíamos pensar. En primer lugar, hay que pensar en la posibilidad de mejorar el gobierno corporativo de un sistema de evaluación ambiental. Obviamente hoy día es un sistema que es parte de la dirección pública, pero habría que pensar que hoy día tiene un solo director. Y es necesario pensar en algo que sea mucho más robusto en el largo plazo y donde haya un cuerpo colegiado en su gobierno corporativo. Y que cada gobierno puede ir reemplazando en ese gobierno corporativo, tal como lo es el Banco Central en el extremo, ¿no es cierto?, como organismo autónomo, pero como lo es el Consejo de Dirección Pública, o hay varios organismos, que la Comisión de Mercado Financiero, que han avanzado cuerpos colegiados, porque en grupos colegiados, y ojalá diversos, se toman mejores decisiones. Entonces creo que ahí hay una mejora relevante que hacer. Lo segundo, que el SEA, para qué decirlo, estamos discutiendo acá, es un servicio estratégico para el hoy y para todo el futuro, y lo ha sido en el pasado, por donde pasan todas las inversiones de infraestructura, de desarrollo relevantes, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, que el SEA tenga una dirección estratégica con una mirada de largo plazo, más allá del liderazgo de turno de cada gobierno, es fundamental. Puede estar súper bien capacitado, puede tener los mejores talentos funcionando, pero necesitamos una construcción de esta dirección estratégica. Yo creo que eso, sí, insisto, sin desmerecer el trabajo valioso de cada uno de los sucesivos directores del SEA, gobiernos de 4 años, con rotaciones, atentan contra esta posibilidad de dirección estratégica. Y me ha costado mucho, porque aprovecho de responder ahí algunas preguntas que han aparecido. Hay más de 50 preguntas, la mayoría son para Javier, que va a tener que quedarse hasta el sábado respondiendo, pero yo he intentado ir respondiendo algunas del público. Tiene que ver con el rol coordinador del SEA. La gestión, la mejora de la gestión del SEA como servicio, que es un rol coordinador entre los órganos de competencia ambiental, es un primus inter pares, es un servicio público, pero es un primus inter pares. Ese rol es muy necesario, que tiene que ser ejercido de manera mucho más explícita y mucho más activa. Al final del día, el SEA es el único servicio que logra mirar la evaluación ambiental de manera integral, que conoce todos los aspectos, que los recibe e integra, humanos, territoriales, normativos, los aspectos técnicos, y por lo tanto el liderazgo que el SEA ejerza frente a los demás órganos con competencia ambiental es esencial para contar con mejores evaluaciones ambientales y además ganar en eficiencia. Entonces, yo diría que ahí hay 3 elementos: gobierno corporativo, dirección estratégica y rol coordinador, que efectivamente debieran mejorarse sustantivamente. Y después, bueno, yo creo que en aras del tiempo no voy a entrar en aún más detalle, pero me querría al menos sustancialmente quedar con eso. Muchas gracias, Claudio. Jaime, en el primer proyecto de ley de reforma al CIA, el Ejecutivo había considerado una regulación temprana para la participación ciudadana y la eliminación del Comité de Ministros como instancia de resolución de recursos de reclamación. Sin embargo, en el segundo proyecto de ley ingresado a tramitación, el Ejecutivo no incorporó esas materias. ¿En qué aspectos crees importante introducir perfeccionamientos a la PAC? ¿Crees que la eliminación del Comité de Ministros ayudará a fortalecer el denominado componente técnico en la evaluación ambiental? Sí. Respecto a lo primero, el tema de la participación ciudadana anticipada, me parece que es algo que se echa de menos, sobre todo en proyectos que pueden ser muy conflictivos, con megaproyectos, proyectos que van de cordillera a mar, ¿ya? Ahí pienso que es importante trabajar con las comunidades, ¿ya?, indígenas y locales, ¿ya?, desde el inicio, en algún tipo en general, tal vez, en mecanismo, generar términos de referencia para el estudio de impacto ambiental que se quiere hacer, ¿ya? Como ponerse de acuerdo en el inicio, este es el proyecto, no sabemos todavía el impacto, pero esto es lo que queremos hacer, y generarse como un primer acuerdo entre ambos sobre qué es lo que se va a hacer,
¿ya? Pienso que eso es valioso y a todo el mundo lo fortalece, tanto en minimizar impactos de todo tipo para el proyecto mismo, como a la comunidad tener confianza en el interlocutor y tener confianza en la compañía, en la empresa que está haciendo el trabajo. Entonces, ahora eso era complejo y ya explicó Javier pues, por qué no había prosperado, porque en el fondo hubo empresas que estaban de acuerdo y las en desacuerdo. Supongo que ganaron las en desacuerdo. y ahí está. Pero es algo que evidentemente tiene un aporte, tal vez no para todos los proyectos, obviamente, pero para proyectos de cierta dimensión, cierto tamaño, cierta cantidad de impacto, sí tiene sentido, ¿ya? Y de hecho hay muchas compañías que voluntariamente lo hacen, muchas compañías que en su política corporativa tienen como ambiental y sustentabilidad, tienen como norma trabajar con las comunidades desde el inicio, ¿ya? Eso nosotros mismos como consultores sabemos que hay gente que trabaja así, nos gusta, porque facilita las cosas, ¿ya? Respecto a lo del Comité de Ministros, yo pienso que es una instancia fundamentalmente política, ¿ya? En la cual debilita de algún modo las decisiones que se toman en las regiones, ¿ya? Tenemos que suponer que si queremos un país descentralizado, fuerte en términos regionales, ¿ya? Y que supongo que eso queremos todos, ¿ya? Debemos fortalecer la decisión que se tomó en la región y darle más responsabilidad a la región sobre lo que está decidiendo. Y por lo tanto decirle, bueno, usted rechazó este proyecto, pero después lo vamos a probar en Santiago, es algo que tiene poca presentación, ¿ya? Porque teóricamente no debieran haber nuevos antecedentes técnicos, ¿no? Deberíamos tener una misma calidad técnica en todo el país, ¿ya? De evaluación de proyectos. Hacia allá tenemos que tender, si no lo tenemos que ir hacia allá, ¿ya? Y introduce, un segundo aspecto, es que introduce una segunda demora en la evaluación del proyecto. Porque igual si es un proyecto que tiene ese grado de complejidad, cualquiera que sea la decisión del Comité de Ministros se va a judicializar. Entonces se va a judicializar igual, bueno, vámonos derechamente al tribunal, ¿ya? Y acortamos tiempo. Esa es un poco la vía práctica de mi opinión, digamos. Tenemos una cosa de aportar a la regionalización, por un lado, y segundo, acortar plazos y hacerlo más práctico. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Miren, hemos seleccionado de la cantidad de preguntas que han hecho los asistentes, una pregunta para cada uno. Les propongo, si les parece, que se las hago, la responden y después pasamos para que cada uno tenga 2 minutos por si quiere redondear sus ideas, porque ya nos vamos a tener que luego empezar a despedir. ¿Les parece? Para don Claudio, para don Javier, de don René Boche. ¿Cuáles son los próximos ejes para modernizar el CIA? Antes de contestar, Paula, si te entendí bien, contesto y luego redondeo o vamos a hacer... Pero no, perdona, yo lo dije mal. Contestan las preguntas y después que los tres contesten, 2 minutos para cada uno. Sí, ya, bueno, déjame entonces contestar. A ver, una cosa es lo que todo el mundo conoce y es el proyecto de ley que está hoy día en tramitación en la Cámara de Diputados, que es, como decía hace un rato, que es un proyecto que seguimos empujando. Y ahí los ejes están dados en lo siguiente. Uno, se amplía un poco más la participación ciudadana, se amplía para las declaraciones de impacto ambiental. Dos, cuando a don Jaime Solari, yo sé que ya lo dijo, no le gusta, se elimina el Comité de Ministros, porque lo que se pretende con eso es tender un poco la tecnificación más pura de la decisión. Y ahí, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito, hay una lógica de estructura distinta en el diseño de la institucionalidad, porque hoy día el CIA está diseñado como un instrumento técnico, / no sé, como quieran, político, en cuanto a que la decisión que toma la región está dada por las comisiones de evaluaciones que preside el intendente con 11 seremi, y luego está la instancia de reclamación en el caso de los estudios para el Comité de Ministros y en el caso de las declaraciones para el caso conoce el director ejecutivo. Entonces aquí lo que hay una tendencia a mayor tecnificación de la decisión versus un actual escenario que tiene este estándar técnico político. Y que dicho sea de paso, obedece también a una historia del CIA. Recordemos que originalmente en el CIA participaban de las decisiones también los cores.
cosa que hoy día tampoco también han ido saliendo. O sea, ha habido una retirada de la parte más política en la decisión del CIA constantemente a lo largo del tiempo. Yo diría que hay dos cosas bien importantes. Una cuestión que no sé si no lo han tomado mucho en cuenta, pero que yo, desde el punto de vista de la gestión ambiental, encuentro que es muy importante y que está en el proyecto de ley, es la revisión de las RCA. Y que se amplíe un poco los conceptos de revisión de las resoluciones de calificación ambiental, de la licencia ambiental, primero se le da competencia a la superintendencia para solicitarla al SEA, cosa que hoy día no existe, que haga la revisión de la RCA, porque el antecedente, en virtud del nuevo sistema de fiscalización, seguimiento y sanción, la tiene la superintendencia. Pero además se permite que en las vías se revisen las RCA cuando los impactos evaluados pasaron a ser significativos y en consecuencia necesita o requiere una nueva evaluación. Eso, desde el punto de vista de la gestión ambiental, a mí personalmente me parece que es una herramienta súper importante y que además también contempla en el proyecto de ley participación ciudadana. Esos son, yo diría, como tres cuestiones del proyecto de ley en general, porque hay otras más que son más pequeñitas, que también están. Pero no solo eso, también hay gestión administrativa que lleva adelante el Servicio de Evaluación Ambiental, ahí lo dijo Claudio en algún momento respecto al rol coordinador del Servicio de Evaluación Ambiental. Yo creo que eso es clave, y eso es clave por distintas razones. Primero, el Tribunal Ambiental, en algún momento, en el rol 34, si no me equivoco, del año 2014, dijo específicamente, considerando algo así como que el rol del administrador del CIA no consiste en hacer un copy-paste de lo que diga un servicio, sino que tiene que hacerse cargo de una decisión. Tremendo fallo a todo esto, muy buena sentencia, y eso permitió que el SEA, con el transcurso del tiempo, estoy hablando de una causa del 2014 que debe haber salido notificada, no me recuerdo, 15-2016, ha hecho que el Servicio de Evaluación Ambiental cada vez más tome un rol protagonista como administrador del sistema. Pero eso no es fácil porque obviamente, voy a usar un chilenismo, se le dicen los callos a los servicios públicos que se pronuncian dentro del sistema porque le están cortando un pronunciamiento, porque le están diciendo, oye, lo que tú estás diciendo está perfecto, pero no corresponde a la evaluación de impacto ambiental, o lo que tú estás diciendo no está dentro de tus competencias. Eso es parte de la gestión que se hace. De hecho, hoy día hay un tema bien importante con la generadora asociado al PAS 160, ¿no es cierto?, el permiso ambiental 160, y en que justamente pasa esto, muy brevemente, Paula, para contarlo, y es que el Servicio Agrícola Ganadero tiene competencia de la protección del suelo desde el punto de vista agrícola productivo, y sin embargo en el CIA se evalúa desde el punto de vista al uso del suelo desde el punto de vista ambiental. Y muchas veces sucede que ese análisis ambiental económico productivo del suelo no conversa, y eso hace que no se puedan obtener los permisos después en sede sectorial. Y eso es parte de lo que estamos trabajando hoy día con el SAP para poder destrabarlo, porque ha sido una cuestión que es bien compleja y que tiene que ver justamente con entender los roles dentro del CIA y fuera del CIA, que es parte también de lo que decía Jaime, de esta complejidad que existe con los permisos ambientales sectoriales. Y por supuesto la gestión administrativa, donde yo diría que, por ejemplo, lo que significa los plazos de la evaluación de impacto ambiental, en el 2016 el promedio de lo que se demoraba un estudio eran 725 días aproximadamente corridos. Hoy día, en el 2019, llegamos a 428 días, un estudio de impacto ambiental promedio. Y en cuanto a las declaraciones de impacto ambiental, en el 2017 estábamos en 328 días corridos, el 2019 llegamos a 308 y este año vamos en un promedio, falta toda la mitad del año todavía, 258 días corridos de evaluación. Y eso son cuestiones administrativas de gestión, donde permíteme destacar también el tremendo rol que cumplen los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, es un tremendo equipo técnico que lleva adelante la carga de sacar adelante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias, Javier. Claudio, la socialización de generador, perdona que no entiendo lo que me están soplando por interno. Yo, como dije, he intentado responder varias preguntas, pero estoy impresionado por la actividad de las preguntas de panel. Los felicito. Yo estoy tratando de hacer un multitasking mientras los escucho más, con intervenciones súper interesantes, y en la cual he aprendido un montón. Increíble las preguntas. Fue bien difícil determinar cuáles eran las preguntas. ¿La socialización de generadores puede tener un estándar más exigente para hacer PAC? ¿Estás de acuerdo con la PAC anticipada? A ver, primero que nada, bueno, es importante distinguir dos espacios. Un gremio empresarial y en la personal convicción de que tiene que cumplir un rol de gremio moderno,
es buscar cómo lo que una determinada industria hace lo pone al servicio del bien común. En el caso de nuestro es producir electricidad y tiene que hacerlo mirando en dos dimensiones, en cómo la sociedad usa ese bien, la electricidad, y cómo se produce ese bien. ¿Sí? Y cuáles son las prácticas con las que la industria hace eso, ya sea en términos de cómo es su relación con sus contratistas, en su relación con sus usuarios. En el caso nuestro no tenemos usuarios directos finales. Nosotros producimos electricidad, pero el que la vende son las distribuidoras en una ciudad. En relación con las comunidades donde operamos, en particular énfasis poniendo, por ejemplo, los temas indígenas, que Jaime lo mencionó, pero creo que ahí hay un gran tema que nosotros hemos buscado avanzar en la incorporación de criterios de derechos humanos y empresa, que es un tema que nosotros como país, y daría para otro webinar, creo en este contexto bien interesante poder mirar cómo se puede avanzar en esa línea. Y obviamente en materia comunitaria, ya lo dije antes, un desarrollo de un proyecto no parte el día que entra el CIA. Y hoy en día es impensable no pensar el desarrollo de un proyecto en una lógica de objetivo de desarrollo sostenible, y por lo tanto es impensable no incorporar participación temprana al desarrollo de esto y la socialización del proyecto. Y un tema que no mencioné en la ronda anterior, en hacer que la información sea mucho más asequible en las partes. Mucha parte de la simetría de información en el desarrollo de un proyecto parte en un contexto de desconfianza, en que hay desconfianza de cómo funcionan las cosas. Cosas tan domésticas como, por ejemplo, que personas creen, o he escuchado en procesos de participación, de afirmar de que las torres eólicas secan los campos. Y quiero que por favor se mire con el debido respeto que esto significa. O sea, la concepción desde mirar, claro, una torre eólica que gira en el cielo, cuál es el efecto que puede tener sobre mi terreno. Entonces, ¿cómo podemos equiparar la cancha? Y ahí los procesos anticipados, y nosotros hemos buscado que eso es parte esencial, al menos de las empresas, puedo hablar solo por ella, en Chile hay más de 200 empresas generadoras, nosotros representamos a 13, es buscar el máximo estándar en estos procesos ex ante, durante los procesos de CIA formales, como en esta permanencia más permanente, como vocación de generadoras en el territorio. Yo creo que a nosotros estamos completamente alineados con eso, porque enriquecen al final a todas las partes un mejor proyecto. Tú no vas a poder ser un buen vecino, como dice el dicho, si no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Muchas gracias, Claudio. Quiero hacer una aclaración. Nombré para la pregunta de Javier a René Bot. Es mujer, nos aclaró en el chat, ¿ya? Así que mis disculpas. Pregunta para Jaime. ¿Eres partidario que paulatinamente los PAS los otorgue el SEA en vez que los servicios públicos específicos? Soy más partidario de sacar los PAS del CIA, del reglamento, sí, que no. Porque gran parte de los PAS son de contenido técnico muy duro, o sea, en términos, o sea, los permisos sanitarios te requieren un plano de detalle, los permisos de Senagiomin, de mineros también se requieren con mucha ingeniería, etcétera, y los permisos los de la DGA también, cálculos hidráulicos bien finos. Entonces, que tú los presentes, si te los piden, los tienes que presentar de algún modo en el estudio de impacto o en la declaración, pero además tienes que tramitarlo de nuevo en el CIA. El origen de poner los permisos, esto fue en la década del 90, fue que las compañías grandes se quejaban de que hacían una presentación ambiental, pero después tenían que ir a salud y pedir estos permisos de nuevo, y les decían, oiga, pero ¿cuál es el aspecto ambiental de este permiso? Y esta cosa, entonces, y lo mismo en Senagiomin, etcétera. Entonces lo que se dijo, bueno, vamos a meter los permisos dentro para que se evalúe el aspecto ambiental de ese permiso, ¿ya? Entonces, pero esto ya estamos, como ya hemos madurado, llevamos 25 años en esto, entonces igual se puede evaluar el impacto ambiental de un botadero de minería o de la localización, desde el punto de vista del tipo de suelo, ¿cierto? En el caso de un proyecto de energía renovable, por ejemplo.
pero sin que el permiso necesariamente sectorial que otorga el SAC o otorga salud tenga que evaluarse o darse los datos en el reglamento. Eso se podría perfectamente hacer en sede sectorial, ¿ya? Lo que sí, en sede sectorial no te pueden preguntar por el tema ambiental. Eso ya estaría zanjado. Pero eso se regula claramente en la ley. Se dice, oiga, usted puede entregar su permiso sectorial, pero no puede preguntarle si hay un permiso de Sendagiomín, no puede ya preguntar por tema del acuífero, porque eso ya se vio en el leía. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces tal vez ganaríamos eficiencia, si estamos viendo la gestión, en derechamente, más que el SEA se meta en ese tema, sacarlo y dejarlo en sede sectorial. Muchas gracias, Jaime. Claudio, no, ¿quieres yo decir algo? en realidad, a ver, obviamente Jaime tiene muchísimo más años en expertise y lo ha reflexionado y lo ha mirado, así que agradezco esa mirada, pero creo que precisamente una de las grandes virtudes es la integralidad del CIA. Entonces, volver a un sistema binario de relación empresa o proponente o desarrollador, porque no tiene por qué ser una empresa privada, con el Estado bilateralmente de partida, atentaría, por ejemplo, en esta integralidad a la posibilidad de todas las partes acceder a un complejísimo y riquísimo sistema de información que hoy día existe en el CIA. Es un procedimiento más multifactorial, donde hay un montón de cosas que integrar, los aspectos humanos, sociales, territoriales. Entonces, y ahí yo entiendo el punto, pero creo que es una gran ganancia que tener un órgano que, más allá de lo de la ventanilla única, que obviamente tiene un valor en sí mismo, que permita esta integralidad. Entonces, yo tendría mucho ojo respecto a eso, y eso en realidad me lleva a un punto que quería hacer respecto a las cosas que hay que mejorar, es que esta propuesta, o cualquier otra propuesta en Chile de cambio regulatorio, debiéramos siempre mirarlo como cambio en una etapa de una buena evaluación, primero, de los pros y los contras de esta propuesta de cambio. Oye, mira, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Por qué es necesario innovar? Tal vez el costo de innovar es mayor que el beneficio de no innovar. Luego, este cambio regulatorio que proponemos, tal como lo hace el medio ambiente en general, tiene una buena documentación que evidencia la posibilidad de cambio de impacto, va a ser más eficiente, va a mejorar la calidad de evaluación, y finalmente recién ahí potencialmente hacer este cambio por una propuesta específica. Yo creo que esto debería ser como la norma regulatoria general de mejora regulatoria, y yo creo que en ese caso tendría mis serias dudas si es que las ganancias de una reforma como la que plantea Jaime serían efectivamente tales. Pero lo planteo desde la duda, y que creo que la evidencia de un proceso debería demostrarlo. Gracias, Claudio. A ver, ya estamos en honor al tiempo. Me están diciendo que 1 minuto para el cierre. Javier. Sí, perfecto. Oye, bueno, para comenzar con el cierre, déjame reiterar los agradecimientos a País Circular, a Elías Abogado, particularmente a ti, Paula, por esto, por habernos permitido participar en esto para poder plantear algunas cosas respecto al CIA, poder cooperar un poco, poder informar algunas cosas. Y déjame tener dos ideas fuerzas que yo creo que son importantes que podamos... Sirve para debate, finalmente. Uno es que el CIA no es un instrumento económico, sino que es un instrumento de gestión ambiental, que evidentemente tiene una preponderancia económica porque es parte del desarrollo sustentable, y eso no podemos perderlo de vista. Pero el principal enfoque del CIA es desempeñarse como instrumento de gestión ambiental. Lo segundo es no olvidar que el CIA es parte de un diseño institucional que Chile se dio desde el año 90, que como diseño institucional, ojo, se ha mantenido con muchas mejoras, faltan, y podemos seguir trabajando en ello, pero como diseño institucional se ha mantenido, y como dije en un principio, para que el CIA funcione mejor, se requiere un mejor instrumento de segundo nivel y pues también un mejor instrumento de primer nivel. Creo que el gran desafío que tenemos es que los instrumentos de segundo nivel se profundicen al máximo que se pueda. Desde nosotros, el medio ambiente, la evaluación ambiental estratégica cumple un rol clave en lo que estamos tratando de hacer. Eso yo quisiera que, ojalá poder plantearlo para que quede como claro. El CIA no está para hacer política pública, sino que está para evaluar los impactos ambientales de un proyecto en particular.
Y para tener la información adecuada y evaluar los impactos se requiere que exista la normativa necesaria para aquello. Y esos son los instrumentos de segunda generación. Invitar a las personas a que puedan cada vez informarse más del CIA. Yo le encuentro totalmente razón a Claudio y a Jaime cuando dicen que la información en el Servicio de Evaluación Ambiental es muchísima. En el CIA, en la página web del CIA, está toda la información disponible. Creo yo que es bastante amigable y ahí podrán encontrar la información necesaria respecto de cada uno de los proyectos que la gente esté interesada en conocer. De nuevo, gracias por esta oportunidad. Y me declaro de nuevo defensor del CIA. Creo que es un muy buen instrumento, requiere mejoras, pero hay que entender el diseño y cómo está estructurado el sistema para su adecuado funcionamiento. Muchas gracias, País Circular, Elías Abogado, al exministro Badriel también por su presentación. Muchas gracias, Javier. Claudio. Perdón, a ver, quisiera solamente para redondar, yo creo que hemos dicho hartas cosas, nos quedaron muchas cosas por referirnos. Quisiera nomás volver a decir la importancia que ha tenido para el desarrollo, al menos pensando en el sector eléctrico y sobre todo pensando en un desarrollo hoy por hoy del aporte de la energía eléctrica renovable que lo está haciendo, lo gravitante que es el CIA y cómo ha funcionado para dar precisamente impulso a esta transición energética. Y como todo organismo, bueno, puede mejorar, modernizar, eficientar procesos a través de un proceso de mejora continua. Ya mencioné los desafíos de mejora de los gobiernos corporativos. La transparencia, yo creo que si bien, como dice el subsecretario, hay mucha información, probablemente se puede avanzar mucho más en cómo esa información pueda ser trabajable, pueda ser usable y pueda ser más comunicable, que las reglas de participación sean mejor conocidas por todas las partes. Un desafío, podría pensarse inconmensurable, pero que las formas como los criterios de evaluación se perfeccionan también sean procedimientos conocidos, reglados y que funcionen mejor, esta visión de largo plazo que mencioné, y al final del día lo que quisiéramos que esto pudiera contribuir efectivamente a dar certezas a las comunidades, a los inversionistas, y que tanto que los proyectos que fueron aprobados sean mejores proyectos para la sociedad y que los que fueron rechazados efectivamente hayan sido rechazados porque no eran mejores proyectos para la sociedad. Y por lo tanto sean súper alineables con esta necesaria y urgente reactivación sostenible que vamos a tener que desarrollar incluso en un contexto de pandemia. O sea, no podemos dejar y pensar que la pandemia se va a acabar mañana, sino que el CEA y el CIA van a tener que acompañar y pensar en cómo convivir en un mundo de pandemia y donde al final esto nos lleve hacia objetivos de desarrollo sostenible y no atribuirle al CIA cosas que no puede hacer, pero entender cuál es su rol. Yo creo que para nosotros es súper central y obviamente agradecer a la oportunidad, para mí es una oportunidad más de aprender un montón y agradecerle a País Circular en estos espacios. Lamento no haber podido responder en la enorme cantidad de preguntas que hay en el chat, por suerte casi pocas eran para mí, a pesar de que había, y dejar abierta la invitación para que también busquen en nuestra página en generadoras.cl, aprendan más de las empresas, de los proyectos que se están desarrollando y de los principios de transparencia, participación, etcétera, que nosotros impulsamos para tener una mejor industria también. Así que muchas gracias. Bueno, como quedamos cortos antes de darle el pase a Jaime, aprovecho entonces, los dejo desde ya entonces comprometidos a lo mejor para una versión 2.0, para que nos volvamos a reunir. Jaime. De todas maneras ha sido muy entretenido, muy desafiante. Sí, yo creo que estamos viviendo un mundo que económicamente en este país estamos cambiando de alguna forma. Cuando comenzamos a discutir esto en el año 90, tú podías presentar cualquier proyecto al CIA, ¿ya? O sea, había libertad, nadie te iba a juzgar tu proyecto, evaluarlo. Pero, por ejemplo, ¿podría yo presentar un proyecto? ¿Qué me impide no presentar un proyecto de quema de carbón para generar electricidad? ¿Hay alguna norma que me prohíbe? Hay una política pública que dice que en 2050 tenemos que estar descarbonizados o algo así, ¿ah? Pero nadie me impide que yo me presente con una central a carbón, ¿no? No hay en el 6 años ninguna norma. Entonces, ahí va mi punto, o sea, tenemos que empezar a mirar, a pensar, ¿ya? Porque el país está cambiando, y la sociedad está cambiando, y el mundo está cambiando. Empezar a mirar qué tipo de proyectos queremos impulsar y qué le queremos pedir a los proyectos. Ya es una cosa
esto es bien tímido, ¿ya? Y está completamente enemigo de la ideología neoliberal y un poco todo lo que ha predominado en este país hasta ahora. Pero es algo que yo pienso que en el CEA se pueden hacer tímidas medidas como las que planteé, en energía renovable, en impacto en las comunidades, en las plantas de sal, en el consumo del agua, en las mediciones, que los estudios tengan que tener medidas de CO2, etcétera, etcétera. Hay cosas que podemos hacer alineando de a poquitito, porque los barcos grandes se cambian de a poquitito en rumbo, y yo creo que podemos hacer algunos aspectos. Por supuesto, cualquier reforma, y concuerdo plenamente con lo que dijo Claudio, o sea, cualquier reforma de esto, sacar o no los permisos, tiene que ser evaluada bien en profundidad, y están los servicios ahí por medio, y si hay más costos que beneficios, obviamente no hay que hacerlo, pero si hay beneficios, una de las principales razones va a ser eso, porque los permisos están en diversos niveles de ingeniería, que el EIA o la DIA, entonces necesitas más ingeniería para hacer los permisos, y si te la piden en el EIA o el DIA, te metes en un problema. Ese es un poco uno de los temas. Y por supuesto la participación ciudadana es algo que tiene que estar, y reafirmo el tema de la PAC digital, ya que se venga para quedarse, ¿ya? Hemos hecho una reunión con, no sé cuántas personas, pero aparentemente 2 centenares, y eso, si eso se puede hacer a un proyecto, mucho mejor que una reunión chica, lloviendo en el sur con 20 personas, ¿ya? Es bastante mejor. Le agradezco a Paula Elías, abogado, y a País Circular, a Pablo, por supuesto, la invitación. Muchas gracias a Claudio y a Javier por el intercambio de ideas, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, estamos seguros que ha sido una jornada realmente muy enriquecedora, muy desafiante para todos, tanto por los planteamientos de nuestros expositores, por las preguntas de nuestros participantes. Nos encontramos frente a desafíos de gran relevancia para nuestra institucionalidad ambiental y, bueno, por supuesto, para nuestro país. Afortunadamente hay un diagnóstico compartido frente a los principales desafíos que se presentan en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, por lo que la tarea urgente parece estar enfocada en jerarquizar e identificar los niveles o ámbitos en que se deben introducir las reformas y los tiempos adecuados. Bueno, en nombre de Elías Abogados, quisiera agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy, especialmente a nuestros tremendos expositores por el excelente aporte que han hecho en esta jornada, a País Circular, Pablo, Gustavo, por seguir avanzando juntos en este desafío de examinar los 25 años de nuestra institucionalidad, a nuestros amigos de Perú, y aprovecho de saludar especialmente a la recién asumida ministra del Ambiente, Kirle Echegaray. Y los dejo invitados a nuestro próximo conversatorio, el tercero de este ciclo, en que abordaremos la relación de nuestra institucionalidad ambiental y las comunidades en los diversos espacios en que ésta se manifiesta. Vamos a tener, bueno, tremendos expositores, y les vamos a ir avisando próximamente la fecha y la hora para que nos puedan acompañar. Así que nuevamente muchas gracias, Javier, Jaime, Claudio, un placer haber compartido esta jornada con ustedes y nos vemos prontamente.